la inversión pública en la República Dominicana. Me gustaría que nos hablara sobre ese tema. Sí, la inversión pública es insuficiente. Ese es el comentario, digamos, es la característica más notable de ella. Y es insuficiente porque la presión tributaria es baja y por lo tanto la cantidad de recursos que captura el Estado de la economía para que éste pueda cumplir su rol, incluyendo la inversión pública, es muy baja. Entonces, a medida que hemos tenido una presión tributaria, es decir, una captura de ingresos con respecto al Producto Interno Bruto bastante estable a lo largo de la última década, exceptuando obviamente el periodo de la pandemia y de la pospandemia, pues, ha sido bastante estable. Eso ha obligado, y de hecho la presión tributaria ha estado sumamente estable desde el año 2012, 2013, cuando se hizo la reforma de aquel momento en donde la presión tributaria logró aumentar un poco. Hoy anda en el orden entre 14 y 15% del Producto Interno Bruto, pero el gasto total del gobierno anda por el orden del 18%, 17% del PIB. Por lo tanto, hay un déficit del equivalente al 3% del PIB. Y eso se ha mantenido estable por muchísimo tiempo. Pero como ha ocurrido un déficit sostenido, no alto, porque entre 2, 3, hasta un poco más de 3% del PIB no es un déficit alto. La República Dominicana no ha tenido déficit muy alto en general, pero ha sido sostenido por mucho tiempo. Y entonces eso ha obligado a incrementar continuamente la deuda pública para pagar por ese déficit. Pero esa deuda hay que pagarla con intereses. Entonces los intereses, el peso de los intereses ha venido creciendo, es elevado. Y el resultado de eso es que la inversión pública declina, porque como proporción del PIB, no en términos de valor en pesos, ni siquiera en términos del valor real de la inversión en pesos, pero sí como proporción del PIB a largo plazo, la inversión pública ha venido declinando suavemente porque no hay recursos y porque hay que estar pagando por los intereses de la deuda pública que se ha venido acumulando. Como tú señalas, entonces podemos concluir en que es necesaria el incremento de los recursos que recibe el Estado para poder satisfacer la demanda del pueblo dominicano. Absolutamente. Tenemos que aumentar la inversión pública desde el equivalente al 2.7, 2.8% del Producto Interno Bruto. Digamos, lo ideal sería que andáramos por cerca del 4%, pero para lograr eso necesitamos necesariamente incrementar las recaudaciones y eso se hace cambiando los impuestos. Una reforma tributaria como la que se ha venido discutiendo en el país por mucho tiempo y que no hemos podido concretar por una u otra razón, y esto permitiría dos cosas. Por una parte, expandir el número de operaciones y de bienes y servicios que pagan impuestos, y por otro lado, al expandirlo, cerramos las brechas por donde se están escapando recursos, operaciones que deberían de pagar impuestos y que porque existen exenciones, pues no se está pagando o se escudan en las exenciones existentes para no cumplir una obligación que sería lo correcto, pagar esa obligación. Es decir, las exenciones que se otorgan son tanto exenciones legítimas, pero también hay exenciones que no son tan legítimas, pero que se utilizan la figura de esta exención para burlar al fisco. Y entonces el resultado es esta presión tributaria baja y una insuficiente inversión. Es decir, hay que transformar la tributación, hay que elevar la cantidad de recursos que el Estado recauda por concepto de impuestos que permita elevar la inversión pública y proveer las infraestructuras. No solo la infraestructura, porque también hay inversiones que no son tangibles, pero en general las infraestructuras necesarias para mantener el crecimiento económico. A veces damos por sentado que vamos a crecer al 5% promedio anual para siempre, y eso no podemos darlo por sentado. Y uno de los elementos que debe contribuir a sostener el crecimiento o acelerarlo, como plantea la meta RD 2036,
de acelerar el crecimiento del 5 al 6%, es la inversión pública, porque es lo que provee la infraestructura sobre la cual se montan las actividades productivas. Y esta infraestructura es todavía insuficiente.